A todos, a todas. Mi nombre es Sebastián Bielma y soy ginecólogo de la unidad de Gineonco acá al Hospital San Juan y como les comentaban anteriormente, se me solicitó realizar esta pequeña presentación respecto a el virus papiloma humano, la historia natural de la infección y cómo este impacta en la oncogénesis. Entonces, para iniciar esta presentación, vamos a partir hablando un poco sobre la historia que ha tenido este virus papiloma humano. Todo esto inicia hacia la primera mitad del siglo XIX, donde este médico italiano, Rigoni Stern, hace algunas observaciones epidemiológicas en las que propone la naturaleza venérea del cáncer cervicuterino. Él comparó tasas de diagnóstico de cáncer cervicuterino entre un grupo de mujeres solteras y un grupo de mujeres casadas. Este grupo de mujeres solteras era un grupo de monjas, de religiosas, y vio que en este grupo había una incidencia muy, muy baja de este tipo de cáncer y por ende propuso de que este debiese tener una naturaleza venérea, ¿no? Esto sin aún tener conocimiento respecto a la microbiología del virus papiloma o cualquier otra cosa que se le parezca. Luego nos saltamos hacia los años 30, en que se describe por primera vez el virus papiloma humano asociado a verrugas de un tipo de liebre, y fue la primera vez que se pudo observar este virus como causante de este tipo de lesiones. Ya luego, en la década del 70, Harald Surhausen fue quien descubrió la asociación entre un grupo específico de virus papiloma, que eran aquellos virus papiloma de alto riesgo oncogénico, y el desarrollo de cáncer cervicuterino. Este descubrimiento fue tan importante que incluso le hizo merecedor del premio Nobel el año 2008. Posteriormente, hacia finales de los 90, se desarrollan los primeros test de PCR para poder identificar los tipos de virus papiloma. A inicios de los años 2000 se realiza el primer ensayo clínico de una vacuna contra el virus papiloma y ya en 2006 la FDA da la primera licencia para la vacuna tetravalente en contra del virus papiloma. O sea, tenemos una historia de un poco menos de 200 años en las que hemos ido desarrollando la investigación respecto al virus papiloma humano. Lo que vemos acá, este es el diagrama de la gran familia de los virus papiloma humanos, en el que vemos hay varios subgrupos. El grupo de los alfa papilomavirus es donde se encuentran la gran mayoría de los serotipos que infectan a los humanos y en los que nos vamos a concentrar en esta presentación. Y el resto de familias, por lo general, son virus que afectan a animales, otras especies o que producen lesiones cutáneas también en los humanos. Si nos centramos propiamente tal en los virus papiloma del grupo alfa, como vemos en esta tabla de la izquierda, vamos a ver que los más importantes y reconocidos por todos, como el virus 18, 16, que son los de más alto riesgo oncogénico y que se asocian a cáncer de cuello como a otros cánceres, como vamos a ver más adelante, y el HPV 6 y 11, que son en conjunto responsables sobre el 90% de los casos de verrugas anogenitales. O sea, los genotipos más importantes del virus están dentro de este grupo de los alfa papilomavirus y al momento de evaluar la asociación entre estos virus y el desarrollo de cáncer, vemos que existe un subgrupo de alrededor de unos 12 virus papiloma, entre que se encuentran el 16 y 18 junto a otros 10 tipos más, los que han sido clasificados como carcinogénicos de tipo 1, es decir, lo que nosotros conocemos como virus papiloma de alto riesgo oncogénico, que son los que nos vamos a concentrar en esta presentación. Ahora, ¿cuál es la asociación entre virus papiloma y los distintos tipos de cáncer? Como podemos ver en esta tabla, sin duda el principal cuadro que se asocia a la infección por virus papiloma es el cáncer de cuello del útero. Vemos que supera por lejos la frecuencia de las distintas localizaciones de cánceres y en su inmensa mayoría, por no decir su totalidad, es secundario o producido por la infección por virus papiloma. Sin embargo, también podemos encontrar esta infección asociada a los cánceres de ano, de vagina, vulva, de pene, boca, orofaringe, etcétera. Sin embargo, tal como pueden observar en la tabla, llama la atención que la proporcionalidad de aquellos cánceres que responden a la infección por virus papiloma humano son mucho más altos en cuello, ano, vulva y vagina, pero sin duda es el cáncer cervicuterino el que se va a robar el gran número de la incidencia de estos cánceres. Si vemos aquí diferenciado por los distintos tipos de virus papiloma, vemos que el 16 es aquel de mayor riesgo oncogénico. Todos los tipos de cáncer tienen en su mayor frecuencia una asociación con el virus 16 y luego seguiría el 18 y los demás tipos de virus con una
notoria menor incidencia en la enfermedad. Ahora, vamos a hablar un poco del virus papiloma, ¿no? ¿Qué es el virus papiloma? Es un virus DNA, tiene una cápside proteica, un material genético de alrededor de unos 8 kilobases que está dispuesto de la forma en que lo vemos. A la microscopía electrónica tiene esta forma icosaédrica determinada por las proteínas de la cápside. Y si analizáramos el genoma del virus papiloma, vemos que dentro del genoma del virus existen tres grandes regiones. Tenemos por un lado la región de las proteínas E o ERLI, que son principalmente oncogenes asociados a la replicación viral. Y dentro de estas, las más importantes van a ser E6 y E7, que como vamos a ver más adelante, son los principales oncogenes del virus. Luego tenemos una eh, región de upregulation, donde principalmente vamos a encontrar factores de transcripción o de control génico. Y en tercer lugar tenemos la región L o late, que va a codificar principalmente las proteínas L1 y L2, que son proteínas necesarias para la cápside viral, y dentro de ellas L1 es la que tiene mayor relevancia, dado que es a partir de la cual se desarrollan las distintas vacunas. Si vemos un poquito estos diagramas respecto a cómo estos oncogenes E6 y E7 producen su acción a nivel de las células, vemos que la proteína E6 interactúa con la proteína supresora de tumor P53, produce una ubiquitación de esta que determina su degradación y por ende la pérdida del control celular, mientras que por su lado la proteína E7 va a interactuar con la proteína del retinoblastoma, otra proteína supresora de tumor, y va a producir alteraciones cromosómicas que van a también a alterar el ciclo celular. Lo que se ha visto en los distintos estudios es que el mayor riesgo oncogénico asociado, por ejemplo, al virus 16, como lo veíamos anteriormente, se debe principalmente a la mayor afinidad que estas proteínas eh, logran con su objetivo y por ende explican el mayor riesgo oncogénico asociado a estas infecciones. ¿Qué es lo que vemos en este diagrama? Un poco cómo se va desarrollando la infección por el virus papiloma, ¿no? Hacia la izquierda del diagrama, donde vemos estas células en celeste, sería un epitelio totalmente normal. Luego vemos cómo se producen microtraumas o fisuras a nivel de la barrera epitelial que exponen en el estrato basal, y es ahí donde se produce la infección, ya que las partículas virales infectan el estrato basal del epitelio, comienzan a integrar su ADN, como lo vemos acá en este cambio de color con estas células con los núcleos más morados, en donde hay presencia episomal del ADN viral, y esta lesión preinvasora que se empieza a desarrollar comienza a comprometer los distintos tercios del espesor del epitelio, determinando el desarrollo de lesiones intraepiteliales grado 1, 2 o 3. Con el tiempo ya este ADN viral está completamente integrado al DNA de las células epiteliales, y eventualmente con los años pudiésemos tener el desarrollo de lesiones invasoras, que es lo que vemos hacia la derecha de este cuadro. Ahora, ¿qué tan frecuente es la infección por virus papiloma? Se han hecho algunos estudios y el que les presento es un metaanálisis en el cual se analizó el estatus para virus papiloma en pacientes con citología normal, con PAP normal. ¿Por qué razón? Porque evidentemente en aquellas pacientes que tenían PAP alterado o diagnóstico ya de lesiones preinvasoras o invasoras del cuello del útero, la presencia de virus papiloma es mucho mayor. Sin embargo, si tomamos como referencia a las pacientes con citología negativa, podemos ver que existen áreas geográficas con altos niveles de prevalencia, como son algunas áreas de Asia, África y Centroamérica, y las áreas con menor incidencia las vamos a encontrar probablemente en Norteamérica y en algunas áreas de Europa. Es lo mismo que vemos un poco acá más detallado en el cuadro. Tenemos una prevalencia global de alrededor de un 10%, pero si nos fijamos en los distintos continentes podemos ver que esta puede variar desde áreas en que se duplica prácticamente esa prevalencia, como son el continente africano, y otras áreas en las cuales la prevalencia es cerca de la mitad, como podrían ser algunas áreas de Europa Occidental o Asia, ¿no? Luego en este metaanálisis se hizo un análisis por su grupo respecto a los tramos etarios de las pacientes en las cuales se detectaba virus papiloma, y al observar la curva vemos que pudiesen dibujarse más o menos una presentación bimodal de estas curvas de infección por virus, ¿no? Teniendo su mayor prevalencia en las edades menores a 25, 30 años, y ya vamos a ver más adelante a qué se debe eso, y luego un segundo pic
sobre los 50 años o ya en mujeres posmenopáusicas y que se ha planteado que principalmente pudiesen deberse a fenómenos de inmunosenescencia o pacientes que reinician su vida sexual y por ende se exponen nuevamente a el contagio por el virus. Respecto a los serotipos más frecuentes, de forma persistente se ve que en casi todas las series el genotipo más frecuente era el 16, con ligeras variaciones según algunos continentes, pero en la gran mayoría el serotipo 16 y 18 eran los más frecuentemente identificados. Ahora, estudios locales, existe uno realizado por la OPS el año 2020 que analizó, según los distintos tipos de citologías, es decir, citologías normales, sugerentes de lesión de bajo grado, alto grado o cáncer, cuál era la presencia de virus papiloma. Entonces, tal como les indicaba anteriormente, cuando tenemos citologías alteradas, las tasas de prevalencia de virus papiloma son mucho más altas. Sin embargo, en citologías normales, las frecuencias son muy similares a las que revisábamos anteriormente, en torno a un 10 o 20% dependiendo del país, ¿no? Si vemos acá un gráfico respecto a los países de América del Sur, vemos que Chile presenta de las menores tasas de virus papiloma en pacientes con citología normal. Pero no había mucho estudio al respecto hasta este estudio ya a esta altura más bien clásico de la doctora Ferrecchio, en la cual se incluyeron cerca de 8.000 pacientes para realizar un screening tanto con citología como con PCR del virus. Y en este destacó un índice de positividad para variedades de VPH de alto riesgo de en torno a un 10-11%, que también es concordante con las cifras que revisábamos anteriormente. Al momento de analizar los tramos etarios y cómo se iba comportando la positividad para el test de BPH, vemos que claramente en las pacientes menores de 30 y sobre todo menores de 25 años la positividad pudiese llegar a ser muy alta, como hasta un 30%, ¿no? Y esto principalmente se va a deber a aquellas pacientes que inician la actividad sexual. Una vez que las pacientes inician la actividad sexual, se exponen a la infección por el virus, tienen altas tasas de infección aguda. Sin embargo, con los años vamos a ver esta se va a ir eliminando y solo nos va a quedar una positividad en torno al 10%, que es la que veíamos anteriormente. ¿Qué tanto más de lesiones de alto grado se pudieron detectar con el virus, con el examen de PCR para virus papiloma en comparación al PAP? Como vemos acá, la cifra gris claramente aumenta la tasa de detección y esto es uno de los argumentos que sustenta las recomendaciones actuales de transitar hacia un tamizaje basado en PCR del virus versus a un tamizaje basado en únicamente la citología, principalmente dada la alta tasa de falsos negativos que puede presentar la citología versus el altísimo valor predictivo negativo que tienen la PCR del virus. Este otro estudio fue a analizar, tanto para hombres como para mujeres, la aportación viral. Vale la pena considerar que en este estudio no se hizo diferenciación entre virus de alto y bajo riesgo oncogénico, es decir, aquellos asociados a cánceres y aquellos asociados principalmente a verrugas anogenitales. En este caso se encontró una positividad para ambos sobre un 50%. Sin embargo, y tal como lo veíamos anteriormente, al momento de analizar por los distintos tipos, vemos que VPH 16, tanto para hombres como para mujeres, sigue siendo el más prevalente, con una prevalencia en torno a el 10%, que es concordante con las cifras que veíamos anteriormente. Entonces, infección persistente, vamos a decir que más o menos lo vamos a tener presente en torno a un 10% de nuestra población. Este estudio colombiano es muy interesante porque nos muestra cómo va a ir cambiando, tal como lo veíamos anteriormente, la incidencia acumulativa de infecciones nuevas por virus papiloma durante un seguimiento de 5 años y vemos que en el tramo etario de menores de 25 años es donde más alta es esta tasa, acercándose incluso a un 40%, pero luego al correr de los años esta se estabiliza en torno a un 10, que es lo mismo que veíamos anteriormente. Ahora, ¿a qué se debe esta alta tasa de infección aguda por virus papiloma o primo infección por virus papiloma? Principalmente al inicio de la actividad sexual, ¿no? Como vemos en esta curva, esta es una gráfica de cómo se comporta la prevalencia de infección por virus papiloma a lo largo de los años. En torno a los 15 años y concordancia con el inicio de la actividad sexual se produce un pic de infección que, como vimos, puede llegar hasta un 30-40%. ¿Qué tan alto sea este pic va a estar determinado principalmente por el número de parejas sexuales? Luego,
cuánto demore o en qué momento se empieza a producir este pic va a estar determinado principalmente por la edad de inicio de la actividad sexual. A edades más precoces esta curva se va a correr hacia la izquierda, a edades más tardías hacia la derecha. Y cuánto demore en aplanarse esta curva hasta llegar a su estado estacionario, que hablábamos en torno a un 10%, va a estar determinado principalmente por el número de parejas sexuales simultáneas. Entonces vemos cómo estos tres factores van a modular la prevalencia de infección aguda por virus papiloma y posteriormente cómo ésta se va a ir estabilizando a lo largo de los años. Este esquema que vemos acá nos muestra cómo se comporta la infección natural por el virus, ¿no? Vemos que de un 100% de infecciones, al cabo de 12 meses, cerca de un 70% ya se han eliminado y a largo plazo vemos cómo esto se estabiliza en torno a un 10% de persistencia. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que la inmensa mayoría de las infecciones por virus papiloma a las que la gran parte de la población está expuesta son eliminadas por la inmunidad dentro de un plazo entre 2 o 3 años, ¿no? Es ahí donde encontramos una tasa de eliminación de sobre un 90% y a largo plazo vamos a ver cómo alrededor de un 10% de estas infecciones persisten y son precisamente estas infecciones persistentes las que tienen relevancia al momento de analizar su asociación con cáncer del cuello, ya que las infecciones agudas o transitorias por virus papiloma no presentan mayor peligro y en su gran mayoría van a ser eliminadas de forma espontánea. Este es uno de los argumentos de por qué no realizar tamizaje con PCR del virus a edades muy tempranas, dado que probablemente tendríamos una alta tasa de falsos positivos, es decir, estaríamos identificando en su mayoría a pacientes con infecciones transitorias por virus papiloma y que no requieren mayores intervenciones. Entonces, viendo en un panorama general cómo se comporta la infección por el virus papiloma, vemos que alrededor de los 15 años y como consecuencia del inicio de la actividad sexual existe una alta tasa de infecciones transitorias por virus papiloma. Luego estas van a ir disminuyendo a lo largo de los años. Sin embargo, en torno a la tercera década de vida es donde vamos a ver el alza o el pic de las lesiones preinvasoras, ¿no? Es decir, durante todo este periodo, estas infecciones persistentes fueron desarrollándose a nivel del cuello del útero y les toma un periodo no menor para poder empezar a desarrollar las lesiones preinvasoras. Y luego, con los años posteriores, estas pudiesen en algún grado evolucionar hacia lesiones invasoras propiamente tal del cuello del útero. Y es más o menos lo mismo que vemos en este esquema, ¿no? Entonces tenemos la infección por virus papiloma, como hablábamos, alrededor del 90% de ellas se va a eliminar en un plazo de 1 a 2 años, alrededor de un 10% va a persistir a nivel del cuello del útero y esta tiene su mayor prevalencia en torno a los 20 años. Entonces tenemos que en su gran porcentaje estas van a regresar y entre un 5 a 10% se van a convertir en infecciones persistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta persistencia de la infección? Se ha visto que el tabaquismo puede ser un factor de riesgo principalmente porque los productos de combustión del tabaco se asocian a un menor clearance del virus a nivel cervicuterino. El uso de anticonceptivos orales, pero esto principalmente es por un sesgo de asociación, o sea, en las distintas series se ve que las usuarias de anticonceptivos orales tienen una mayor tasa de infección persistente por virus papiloma, pero esto se debe principalmente a que son únicamente aquellas pacientes, o en su mayoría aquellas pacientes que tienen actividad sexual, las que están utilizando anticonceptivos en contraposición con aquellas que no y que por ende tienen menor tasa de infección por el virus. Ciertas condiciones de inmunocompromiso, ya sea patología o uso de fármacos inmunosupresores, coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual, edad temprana del inicio de actividad sexual y, como veíamos anteriormente, el alto número de parejas sexuales. Una vez que se establece esta infección persistente, alrededor de un 30% va a evolucionar hacia una lesión preinvasora o displásica del cuello del útero. Esta, como veíamos anteriormente, va a tener su pico en torno a la tercera década de vida. Y vamos a ver que es en estas pacientes en donde existe una integración de la oncoproteína viral E6 y E7 al genoma humano y se produce la proliferación y posterior carcinogénesis. Y con los años, luego de 10, incluso 20 años posteriormente, es que podemos tener en alrededor de 1 de cada 3 de estas pacientes el desarrollo de una lesión invasora y vemos cómo entonces en esta larga historia natural de la infección que le toma alrededor de 30 años es que vamos a pasar desde una infección transitoria por VPH, luego en algunas pacientes en que esta va a persistir,
10, 15 años después vamos a tener el desarrollo de lesiones preinvasoras y luego 10 o 15 años después nuevamente el desarrollo de lesiones ya invasoras propiamente tal. Ahora, solo para finalizar, me comentaron que también dijera un par de palabras respecto a la vacuna. La vacuna del virus papiloma, como hablábamos anteriormente, se licenció por primera vez el año 2006. Estas son vacunas hechas a partir de, como les comentaba, la proteína L1 de la cápside viral. A partir de tecnología de DNA recombinante se obtuvieron las primeras vacunas. Actualmente Gardasil 9 es la que se está utilizando y que amplía el espectro de acción, como vemos acá, más allá de 16, 18 y 6 y 11, que son los responsables de la mayoría de los casos de verrugas anogenitales. También se amplía hacia seis otras especies, o sea, cinco otras especies de el grupo de alto riesgo. Ahora, ¿qué tan efectivas son las vacunas? La verdad es que la vacuna contra el virus es altamente efectiva. Lo que se ha visto es que tiene una alta tasa de efectividad en disminuir la prevalencia de infección por virus papiloma 16-18 de entre un 70 hasta un 90%. Una altísima eficacia en la disminución de verrugas anogenitales, dado que, como les comentaba anteriormente, se incluyen los tipos 6 y 11, que son los grandes responsables de este tipo de cuadros, y una disminución en las lesiones preinvasoras que es superior al 70%. La evaluación del efecto sobre el cáncer cervicuterino, tal como comentaba anteriormente, puede tardar décadas en poder demostrarlo. ¿Qué tan frecuente es la vacunación con virus papiloma en los distintos países? Como vemos acá en este esquema, en este color más celeste o azul, vemos que en gran parte del continente americano, Europa y algunas áreas de Asia, África y la inmensa totalidad de Oceanía, la vacuna contra el virus papiloma se administra de forma rutinaria en los distintos esquemas que utilizan los distintos países, ¿no? Pero vemos aún grandes áreas, sobre todo de África, Centroamérica y Asia, en las cuales esta no se administra de forma rutinaria y más que nada queda para el criterio y la posibilidad de quien pueda adquirirla de forma particular. Si vemos este gráfico en el cual separamos por países de altos, medios y bajos ingresos, vemos que obviamente los países de altos ingresos, que son quienes más tienen incluida la vacunación rutinaria por el virus papiloma, llegamos a tasas promedio de alrededor de un 60%. Países de medios y bajos ingresos esto disminuye bastante y como podemos ver aquí son pocos los países que alcanzan el objetivo del 90%. ¿Qué es esto del objetivo del 90%? Esto se enmarca dentro de una estrategia que propuso la OMS con el objetivo de eliminar el cáncer cervicuterino para el año 2030 y en esta se planteó la estrategia 90-70-90. ¿Qué quería decir esta estrategia? Que un 90% de la población objetivo estuviese vacunada, cosa que, como vemos en este gráfico, aún no se logra. Que un 70% de la población se someta a test de detección basados en PCR de VPH y que un 90% de aquellas pacientes con diagnóstico de cáncer estén con un tratamiento adecuado. Según cifras del año 2020, que sin duda fueron impactadas por la pandemia global, el promedio de vacunación para el virus papiloma alcanzaba cerca de un 45%, pero con la salvedad de que en países de altos ingresos esto era bastante alto. Chile, que se encuentra en este grupo, como vamos a ver más adelante, tiene tasas de vacunación bastante altas para el resto de los países de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido la cobertura nacional? Bueno, como vamos a ver más adelante, este programa se inició el año 2014, inicialmente únicamente para niñas y luego el 2019 se agregaron los niños también de cuarto y quinto básico. Y vemos que durante todos estos años, con una ligera excepción en los años más álgidos de la pandemia, la vacunación se ha mantenido en torno a un 90%, cosa que es muy positiva porque se logra cumplir con este objetivo planteado por la OMS y, como les decía, nos escapamos un poquitito de la realidad latinoamericana. ¿Qué tan frecuente es el rechazo que se hace de esta vacuna en los colegios? Afortunadamente aún no es tan alto, ¿ya? Como podemos ver en el cuadro superior, por cada dosis rechazada se administran alrededor de 400 vacunas de virus papiloma. Sin embargo, al momento de analizar relativamente cuál es la tasa de rechazo, vemos que no es menor para el virus papiloma, siendo la segunda vacuna más rechazada luego de la neumocócica para adultos mayores. Entonces, principalmente nos lleva a la reflexión de poder saber cuáles son los motivos que están llevando a esas familias a negarse a la vacunación contra el virus, sabiendo que es una estrategia tan efectiva y que trae tantos beneficios para aquellas que la reciben.
¿Cómo es el esquema PNI respecto a la vacuna del virus papiloma? Bueno, como conversábamos, desde el 2016 se encuentra disponible inicialmente únicamente Gardasil 4 y Cervarix a nivel privado. El 2014 se inicia la vacunación para niñas de cuarto y quinto básico con dos dosis de Gardasil 4. El 2019 se incluyen los niños y el año pasado hubo cierta polémica ya que se produjo un cambio en el esquema indicando únicamente una dosis de Gardasil 9 en cuarto básico, ¿vale? Además, se incluyeron ciertas situaciones especiales que lo vamos a ver más adelante en que población objetivo que escapa a este grupo pudiese también ser beneficiaria de recibir la vacuna contra virus papiloma. Entonces son de estos dos últimos puntos que vamos a hablar en los minutos que siguen. Respecto a esta propuesta de dosis única, la OMS plantea que dentro de esta estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer y frente a la inequidad, como vimos en el acceso a la vacunación y las bajas tasas de cobertura, el año 2022 un grupo de expertos que asesoraba sobre inmunizaciones a la OMS planteó como una recomendación off-label la dosis única en personas de 9 a 20 años. Esto principalmente bajo una perspectiva de salud pública, es decir, basado únicamente en estudios de eficacia y no necesariamente con seguimientos a largo plazo. El Reino Unido y Australia lo implementaron en el año 2023 junto con 10 países de Latinoamérica y en 2024 se incorporó Chile. Ahora, ¿cuál es la evidencia que está sustentando esta recomendación? Como vemos acá, existen una serie de estudios que fueron principalmente a evaluar eficacia e inmunogenicidad comparando vacunas tetravalentes y nonavalentes en algunos casos. Lo que se vio respecto a la inmunogenicidad en esta revisión Cochrane es que si bien se producían menos títulos de anticuerpo, dado que hay una menor dosis de inoculación, no habría diferencia en el porcentaje de seropositividad en las pacientes que recibían la vacuna. Y respecto a la eficacia, no habría diferencias significativas entre una, dos o tres dosis para el desarrollo de infección persistente por VPH a los 4 y 10 años de seguimiento. Pero esto es considerando el limitado tiempo de seguimiento y que, como vimos anteriormente, para poder tener certeza respecto al impacto que tiene sobre el diagnóstico de cáncer de cuello, que es el outcome que es realmente interesante y que es relevante para nosotros, todavía no existe evidencia que lo respalde. Es por eso que el mismo año 2024 sale esta declaración, este statement de la ESGO, de la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, en la cual ellos plantean que si bien la dosis única puede ofrecer una buena protección contra la infección y la enfermedad asociada, los datos aún son heterogéneos, menos consistentes y deben interpretarse con cautela. En este contexto, ellos sugieren esperar resultados de estudios en curso, sobre todo, como vamos a ver más adelante, el Novel Trial, que debiese tener resultados este año, con evidencia más consistente que pudiera hacer una recomendación más amplia respecto a una vacunación en dosis única y por ende, por el momento, la ESGO recomienda que esto debiese ser una recomendación en países sin vacunación rutinaria o de bajos ingresos, principalmente como una estrategia de salud pública, pero considerando que aún no existe evidencia plena para poder apoyar su uso rutinario en una dosis única. Por último, ¿de qué se trata esto de los grupos especiales? Bueno, desde el año 2018 que existe esta recomendación del MinSal respecto a la vacunación de pacientes con necesidades especiales y el año 2023 se incluyó dentro de este grupo a las mujeres con lesiones de alto grado, es decir, NIE 2 y NIE 3 que se habían tenido que someter a una conización producto de estas lesiones preinvasoras. ¿Por qué? Lo que se vio es que las pacientes que se sometían a un CONOLIP por una lesión preinvasora de alto grado tenían un riesgo de recurrencia que podría ir entre un 10 a un 15% dependiendo de los márgenes, el genotipo del virus, la citología precedente, etc. Es por eso que el año 2023 el MinSal lanza esta recomendación de ofrecer la vacuna Gardasil tetravalente en esquema de vacunación 0, 2 y 6 meses hasta los 45 años en mujeres que cuenten con estos requisitos, ¿no? Si contaban con alguna dosis previa, únicamente se recomienda completar el esquema y lo que se solicita y que nosotros le entregamos a las pacientes para que acudan a la atención primaria a solicitar esta vacunación es el resultado de una biopsia vigente no mayor a 3 años y la receta, el formulario de vacunación especial y algún comprobante tanto del protocolo operatorio como de la epicrisis de cuando se realizó. Con estos documentos, la paciente se acerca a su consultorio y se realiza esta solicitud a nivel central para poder vacunar.
Lo que hemos visto en la práctica sin mayor como información del nivel central es que en un comienzo esta vacunación era bastante frecuente. Las pacientes, la verdad, iban con sus documentos y en un plazo no mayor a un mes estaba entregando la primera dosis. Sin embargo, con el correr de los meses y lo que nos comentan las pacientes últimamente es que este proceso cada vez se ha ido alargando más, que es muy variable según los centros y la verdad es que pareciera que va un poquito en descenso, pero nosotros en consonancia con esta recomendación del MinSal, seguimos entregando los documentos a las pacientes para que vayan a solicitar esta vacunación a su consultorio. Ahora, ¿esto significa que las vacunas tienen algún efecto terapéutico? La verdad es que no. Hasta el momento ninguna vacuna ha sido aprobada con fines terapéuticos, es decir, para tratar infecciones ya presentes por virus papiloma o lesiones precancerosas cervicales. Pero ¿servirán estas vacunas para evitar la recurrencia del NIE 2, NIE 3, es decir, lesiones de alto grado? La evidencia aún es un poquito contradictoria. Existen 4 metaanálisis disponibles que sugieren que la vacunación posterior a una conización por lesiones de alto grado pudiese reducir el riesgo de recurrencia de esta lesión de alto grado en hasta un 64%. Sin embargo, la evidencia no es concluyente y el grado de esta es muy baja, moderada aún. De hecho, en el Congreso de Dublín del año pasado se presentó este estudio en el cual no se recomienda aún de rutina la vacunación para prevenir la recurrencia, ya que hacen falta aún más estudios para determinar si existen beneficios en grupos específicos. Como vemos en estos otros metaanálisis, se ven disminuciones de hasta un 60-70% para la recurrencia de lesiones de alto grado, pero la evidencia o sea, la calidad de la evidencia sigue siendo baja, ¿no? Este otro estudio dice que la vacuna podría reducir el riesgo de recurrencia post-cono, pero que la evidencia no es concluyente aún. Y como les comentaba, el Nobel Trial, que es este estudio clínico randomizado que espera lograr cerca de 1.000 pacientes en que va a comparar dos grupos, cono versus cono más vacuna Gardasil 9. Y está activo aún, se estima que los primeros resultados preliminares debiesen estar ya en agosto de este año. Entonces, estamos con ansias esperando los resultados de este estudio para ver si efectivamente se justifica o no la recomendación de vacunación contra el virus como una terapia adyuvante a la conización con el fin de disminuir la tasa de recurrencia por estas lesiones de alto grado. Entonces, como conclusiones, recordar que los virus papiloma de alto riesgo son los principales agentes causales del cáncer cervicuterino. La transmisión se produce por el contacto con piel o mucosas infectadas y a través de estos microtraumas del epitelio, como les mencionaba iniciando la presentación. La infección transitoria por virus es muy frecuente, como veíamos, puede alcanzar incluso tasas de hasta un 40% en población menor a 20 años. Sin embargo, la gran mayoría, sobre el 90%, va a remitir de forma espontánea. Como revisábamos, los genes E6 y E7 cumplen un rol fundamental en el riesgo oncogénico asociado a estos virus y son quienes explican además el mayor riesgo oncogénico de algunos virus versus otros. Y recordar que la historia natural considera mucho tiempo que pasa entre la infección por virus y el desarrollo de lesiones preinvasoras o invasoras. Por lo mismo, es muy importante un tamizaje adecuado, una evaluación dirigida en estas pacientes para evitar el sobrediagnóstico y estar en línea con la recomendación que hace la OMS de transitar hacia un tamizaje basado en PCR del virus y ya dejar en el pasado quizás la citología o Papa Nicolau. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una excelente presentación, muy clara. El doctor Nelson Vargas dice que también agradece su excelente presentación y dejamos las preguntas abiertas al público. Sé que no hay preguntas. Gracias, Sebastián, por la presentación. La verdad que excelente puesta al día en todo lo que, en todos estos avances que ha habido. Así que te agradezco muchísimo la presentación. En cuidados básicos parece que las becadas hay una mano levantada. Hola, no sé si me veo, ¿me escucha? ¿Sí? Tengo dos preguntas, la verdad. Ahí se escucha. La primera es que en el mapa donde mostraste los países vacunados, Venezuela no aparecía.
Entonces, no sé si no aparece porque no hay información o porque no tienen cobertura de esta vacuna. Y mi Generalmente pregunta va de la ah, mano de los inmigrantes. ¿Se está tomando alguna medida en particular para poder vacunar a esta población que llega a Chile o no se ha analizado eso? Y la otra pregunta es, ¿por qué no se recomienda, o no sé si no se recomienda, pero no es frecuente que se promueva la vacunación a pacientes mayores de 50 años, mujeres mayores de 50 años? Ya no tiene mayor efecto, no tiene mayor riesgo. ¿Cuál sería ya. un tema económico? ¿Cuál sería la causa? Mira, respecto a las cifras de Venezuela, No, principalmente no, es no porque te no escuchamos. existe reporte de Parece que las estás cifras. con silenciado. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Sí se ahora sí. escucha bien? Súper. Entonces, respecto a Venezuela, la verdad es que no hay cifras, principalmente. Ya desconozco si se integrará o no al esquema de vacunación, pero la verdad, en la gran mayoría de los estudios no se reportan cifras de este país. En cuanto a la vacunación de población migrante, desconozco si se podrá hacer una puesta al día en niños y niñas que tengan más o menos la edad o estén un par de años posterior a cuarto y quinto básico, que es donde se administra. Pero que yo sepa, al menos no existe una estrategia como de puesta al día de vacunación en esta población. Yo he sabido que por medio de este programa de vacunación especial, ustedes desde pediatría pueden como solicitar puesta al día de esquemas vacunales en pacientes migrantes, pero desconozco si específicamente en cuanto a la vacuna contra el virus se ha hecho algo o no. Y respecto al tema de la edad, es principalmente por una recomendación del fabricante, ¿ya? Ellos no recomiendan la vacunación sobre los 50 años, principalmente porque no se generaría una inmunogenicidad adecuada, y es por eso que no se recomienda. Eh, las pacientes siempre preguntan si se podrán o no vacunar. La verdad es que uno les dice que, bueno, que mal no le va a hacer, ¿no? Pero el costo de la vacuna no es despreciable, sale alrededor de 400.000 pesos el esquema completo. Entonces, ante una edad en la cual no se asegura una inmunogenicidad adecuada, la verdad es que la recomendación es mantenerlo hasta los 45 o 50 años. Ok, muchas gracias. También tenía una pregunta respecto de la vacunación. En mujeres que se han puesto el esquema completo con la vacunación con las cuatro que protege contra la tetravalente, ¿sirve colocarse la nonavalente? La verdad es que ahora no se recomienda. Si uno ya completó el esquema con la vacuna tetravalente, debiese considerarse que ya está completo. ¿Ya? Como si recordaban la diapositiva anterior, la vacuna tetravalente principalmente amplía el espectro hacia otros cinco genotipos del grupo alto riesgo, pero que no son 16-18. Recordar que VPH 16-18 son los responsables de cerca de un 70-75% de los cánceres de cuello. Este otro gran grupo de otros 10 virus no es responsable de no más allá de un 5% de los cánceres de cuello. Entonces, en ese escenario en el cual no se va a ofrecer una protección tanto mayor al administrar el esquema no navalente, la verdad es que no se recomienda. Lo que sí se recomienda es que si una paciente tiene un esquema incompleto, lo que debiese hacer es únicamente completarlo. Por ejemplo, si se puso una dosis de tetravalente en algún momento de su vida y quiere ahora completar el esquema, pudiese hacerlo con la nona valente poniéndose las dos dosis remanentes. Ya, muchas gracias. Doctor Álvarez. Anita, Hola, buenos días. Yo agradezco, Sebastián, tu presentación. Yo soy del grupo de infectología infantil del Servicio de Pediatría y la verdad es que estuvo súper, súper clara. Es una pregunta frecuente. Nosotros tenemos mucha población adolescente que está ingresando al hospital y pensando en que la cobertura de vacunas en Chile ha sido siempre muy exitosa en los grupos que son de servicio público especialmente, creemos que la población nuestra pudiera estar cubierta. Yo incito sí a los médicos de sus especialidades que se preocupen de aquellas patologías en las cuales es posible solicitar la vacuna para grupos especiales, cosa que no es frecuente que lo soliciten, ni cuando llegan a momentos en que empiezan a tener biológicos y otros componentes que pudieran llevar a una inmunodepresión mayor, tienen más posibilidades obviamente de adquirir esto. Recordar que todos estos agentes, teniendo una vida sexual activa, están expuestos a que
a que lo contraigan. Y lo otro importante es que es súper interesante esto de que una vacuna, además de ser profiláctica, pudiera tener algún rol en la cosa terapéutica. Y eso es súper importante tenerlo presente y poder ponernos al día y a lo mejor en unos años tú nos cuentas que esto ha sido posible o no. Te felicito como la exposición muy, muy, muy buena. Muchas gracias. Sí, pues como inició el esquema de vacunación en el año 2014 y lo que considerábamos de la historia natural de la infección, probablemente 30 años después de esa implementación vamos a ver ya la disminución en las tasas de cáncer de cuello, así que en unos 20 años más quizás podremos estar hablando respecto de eso. Lo voy a decir. Desde el chat, Sebastián, hay dos preguntas en el chat. Una dice, en relación a las inmunodeficiencias primarias, ¿desde qué edad se debería pedir la vacunación especial? Desconozco si hay algún cambio respecto a la recomendación habitual. La verdad es que la recomendación habitual sigue siendo la misma. En nuestro país se hace en cuarto y quinto básico, pero la recomendación del fabricante es que en menores de 15 años puede hacerse un esquema de 2 dosis y sobre los 15 años es recomendable ya un esquema de 3 dosis. La única diferencia. Ya, y la otra pregunta es si para tamizaje se debería solicitar el PAP y la PCR o qué es lo que en este momento, teniendo la vacuna, se sugiere. Mira, el estado vacunal no debiese modificar las pautas de tamizaje de cáncer cervicuterino, es decir, una paciente vacunada debiese realizarse su tamizaje igual que la población general. Lo que sí cambia es que actualmente estamos en un momento de tránsito desde un tamizaje únicamente basado en citología hacia uno basado en PCR del virus, que es lo que recomienda la OMS actualmente. En nuestro servicio, los consultorios acá del área, actualmente se están haciendo ambos exámenes, ¿ya? O sea, a las pacientes se les hace un PAP y adicionalmente también una PCR del virus. Pero esto es solo porque estamos en un momento de tránsito. Lo que se espera es que con los años migremos hacia un tamizaje únicamente basado en PCR del virus y este se recomienda idealmente sobre los 30 años o pudiese hacerse sobre los 25, siempre considerando no hacerlo en población menor, principalmente por el sobrediagnóstico. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. ¿No? Muchos agradecimientos en el chat y muchas felicitaciones de la excelente presentación. Genial, muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén bien. Gracias, Sebastián. Chao. Chao.